Buenos días y bienvenidos a nuestro curso Hermenéutica y Axiología. Mi nombre es Diana Marcela Rojas. Soy licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, magíster en Creación Literaria de la Universidad Central. El día de hoy quiero hablar un poco sobre lo que llevará a cabo nuestro curso, el cual estará dividido en 3 momentos. El primero, entendiendo de forma clásica la hermenéutica como la ciencia o el arte de interpretación textual, usada para entender o comprender la forma en que los textos bíblicos eran dados al ser humano por Dios y cómo estos pasaron de generación en generación. Luego de ello abordaremos el siglo XIX, entrando con dos de las figuras más importantes que en el terreno hermenéutico hemos conocido, como Slavoj Mahar, teólogo, y Dilthey, filósofo y historiador. Desde ambas vertientes trataremos de entender cómo la Biblia, en este caso la palabra de Dios, empieza a ser comprendida y entendida por el ser humano, no obstante sin alejarse de lo divino que hay en ella. Slavoj Mahar trata desde su exégesis hacer comprender al ser humano que la palabra de Dios está un poco más allá de lo que nosotros podemos concebir como interpretación de las cosas o de la palabra misma. Trata de mostrar que el acto de fe también es una forma de interpretar y comprender el mundo. Con Dilthey analizaremos la historia, cómo desde su constructo social la historia ha sido parte fundamental y seguirá siendo fundamental en el territorio y en el desarrollo del ser humano. No obstante, no podemos detenernos ahí, ya que para finales del siglo XIX y principios del XX empezará lo que se conoce como el giro hermenéutico, dado por Edmund Husserl, quien trata de ahondar un poco más en el terreno de la fenomenología y entender cómo se da el proceso mismo del fenómeno de la interpretación. No obstante, no será él quien dé este paso, sino su alumno Heidegger, con el cual también conoceremos a su discípulo más cercano, Hans-Georg Gadamer, creador del que tenemos hasta hoy en día del pensamiento hermenéutico filosófico actual. Con Gadamer, el análisis va a ir un poco más allá de lo textual. Ya no vamos a devolvernos a la etapa de la época clásica o a la etapa del siglo XIX, sino por el contrario que empezaremos a ahondar e interpretar diferentes cosas. Heidegger decía que la casa del ser es el lenguaje. Por tanto, Gadamer toma esto como una misiva para explorar la hermenéutica no tanto desde su textualidad, sino desde su campo incluso de traducción en el mismo lenguaje. Entendiendo que el lenguaje, sea de las lenguas muertas o de las lenguas actuales, tiene por lo tanto que ser analizado e interpretado desde la hermenéutica filosófica. Luego de ello entraremos a la época contemporánea, de la mano de Gianni Vattimo y Paul Ricoeur, con los cuales entraremos a ver cómo la hermenéutica pasa de ser simple y sencillamente una ciencia especulativa que habla sobre el interpretar, el comprender, y pasa a un terreno un poco más concreto, que es el social, analizando los fenómenos sociales que se presentan en los marcos de la vivencia en la que nosotros nos encontramos y en la que el ser humano se ha encontrado sumergido desde su nacimiento, entendiendo que la sociedad es un constructo que se va formando a partir del lenguaje, de los procesos lingüísticos, de las guerras, de los procesos religiosos y también de los avances científicos. Con ellos dos entraremos a ahondar un poco más en el terreno de la axiología, comprendiendo la moral y todo lo que implica la ética dentro de estos nuevos constructos que deben ser interpretados y comprendidos desde sus orígenes. Ahora bien, entraremos a hablar de la evaluación, a partir de 4 ítems. El primero es la asistencia. Según la universidad, se debe cumplir con un mínimo de un 80% de la asistencia para poderlo evaluar. Por ello es que este ítem tiene un valor de un 20% en nuestro curso. Ahora bien, el siguiente 20% lo tiene la participación. Siendo una escuela humanística, es importante que entremos en diálogo los unos con los otros para poder así llegar a un constructo del conocimiento y del pensamiento filosófico. Es por eso que este es el valor que se le otorgará a dicha participación. Finalmente, el siguiente porcentaje, que es el que tiene más peso, de un 30%, es un organizador gráfico, resumen, texto que ustedes quieran elaborar de uno de los textos que van a tener a su disposición. La idea es que cada uno seleccione ya sea un texto que trabajemos en clase o un texto que se deje para la clase y que realicen un pequeño resumen, reseña, organizador gráfico que se pueda evaluar a partir del mismo y de su forma en cómo fue interpretado y concebido dicho texto. Finalmente, el 30% restante será el trabajo final, el cual consta de una interpretación hermenéutica sobre un problema social, una obra de arte, un edificio,
en la forma en cómo yo evaluaré los conocimientos que se fueron dando a partir de cada una de las sesiones. Es importante que tengan presente que este trabajo final será el último que evaluaremos y con eso habremos dado finalización al curso. Les agradezco por asistir, muchísimas gracias y espero verlos muy pronto.